7 de la mañana con 38 minutos, ya 7 con 38 minutos. Saludamos a nuestro primer invitado y está con nosotros vía telemática el doctor Ramiro Aguilar. Doctor Aguilar, buenos días, bienvenido. Antes de entrar en materia del juicio, del posible juicio político al presidente de la República, yo quisiera su opinión desde el punto de vista jurídico de la resolución a la que llegó ayer el juez del caso INA Papers. Le ha pedido al expresidente Lenín Moreno presentación, o ha dispuesto para el expresidente de la República la presentación periódica a la Corte Nacional de Justicia cada 15 días, pero resulta que el señor vive en Paraguay, él y su esposa. No ha dictado prisión preventiva solo para 2 de los 37 procesados, ha puesto medidas cautelares para el resto, y en lo que compete al expresidente, que se presente cada 15 días a la Corte Nacional de Justicia. Ahí, ¿qué va a ocurrir, tomando en cuenta que el expresidente vive en Paraguay? ¿Qué pasa si en los 15 días que vienen no se presenta? Muy buenos días, Alexis, Licenia, un saludo muy cordial a toda la audiencia. Bueno, la ley es clara, ¿no? Cuando se dictan medidas sustitutivas de la prisión preventiva, tiene que cumplir. Y si no las cumple, entonces se revoca la medida sustitutiva y se dicta prisión preventiva. Entonces, para todos los efectos, si Moreno no viene a presentarse al país, entonces incumplirá la medida sustitutiva y deberá ordenarse en su contra prisión preventiva. Ese momento clarísimo, la cosa es clarísima. Ajá. Salvo que la Corte decidiera que se presente en el consulado del Ecuador en Asunción, porque creo que viven en el Paraguay. Pero es muy discutible que la legalidad de esa decisión, porque el consulado es una oficina diplomática no judicial. Entonces, me parece a mí que si es que se quiere cumplir la ley, el presidente Moreno tendrá que venir cada 15 días a presentarse, y si es que no lo hace, entonces, ante el incumplimiento de la medida, la ley es clarísima. Se revoca la medida sustitutiva y se dicta en su lugar prisión preventiva. Con lo que ha ocurrido en este caso, doctor Aguilar, ¿se está siguiendo el debido proceso? ¿Se debió haber actuado así en otros casos o hay preferencias, digámoslo así? Me parece que el tema de Moreno es por la edad, ¿no? No he seguido mucho el caso, la verdad. Licenia, no he seguido mucho el caso porque políticamente no me importa. Es decir, Moreno nos causó todo el daño del mundo y en este momento es carne de juzgado. Y como es carne de juzgado y no tengo ningún interés judicial en el tema, y creo yo, me han oído decir varias veces que la rueda de la justicia es lenta, pero se mueve y llega a su final, se probará al final la responsabilidad de Moreno y de su familia y de sus allegados en los sobornos relacionados con Sinohydro, y más temprano que tarde habrá pena de prisión para él y mucha gente en ese caso. Hoy le quieren dar mucha tarima, el propio Moreno sacó un tuit medio tonto ayer relacionado con el hecho de que si no le daban prisión preventiva, quitaron el titular de prensa. Moreno, a usted no le importa a nadie. O sea, usted está, además hay otra cosa que es cierta, Moreno está preso donde sea, en el lugar que sea. A Moreno lo que le preocupa es el dinero que se llevaron él y su familia y sus allegados de lo que acusa la fiscalía. Y lo que hay que buscar es que Moreno y sus allegados, al final del día, sean condenados, pero por sobre todo, y lo que más le va a doler, es que devuelvan el dinero que se sacaron en el negociado de Sinohydro. Nada más para cerrar el tema, doctor Aguilar, si él no viene, si no se presenta y le emiten una orden de prisión preventiva, que fue lo que dijo el juez de ayer, ¿se convierte en prófugo de la justicia allí o no todavía? Se convierte en prófugo de la justicia sin duda, pero no se olvide que el amiguete de Moreno, Almagro, en alguna gestión que hizo también la Embajada Americana y el gobierno americano cuando eran amigos muy cercanos a Almagro, al secretario general de la OEA, creo que le consiguieron un puestito que tiene inmunidad diplomática. Entonces, le refundieron en Asunción, le refundieron en Paraguay, le consiguieron un puestico con inmunidad diplomática. Entonces, sí, efectivamente, sobre Moreno habrá una prisión preventiva, pero no se podrá hacer efectiva mientras conserve la protección de Almagro y la inmunidad diplomática que supongo tiene a raíz de su designación en Paraguay. Hola doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, yo quisiera preguntarle más desde el punto de vista político más que jurídico, porque jurídicamente lo del caso Sinohydro y Moreno, con Moreno en Paraguay, esto es una payasada. Pero ¿por qué hace esto la fiscal en este momento? ¿Por qué está pasando lo que está pasando?
teniéndole a la doctora Diana Salazar también como una actora más política en el país, en la coyuntura actual, ¿no? Con un presidente en entredicho, con un juicio político en marcha y con esta investigación reabierta del informe León de Troya, que vinculas a personajes cercanos al presidente Lasso con temas que están por demás reñidos con la ley. Alexis, yo creo que la actuación de la fiscal fue básicamente levantar un fuego artificial, prender un petardo, tratar de distraer la opinión pública respecto de quien quizás sea el personaje más odiado del país después de Lasso, que es Lenín Moreno. Pero se olvidó la fiscal la valoración del momento histórico del país. Moreno este rato no es nadie, nos causó un enorme daño, todavía no hay un número de muertos exactos por la inacción del gobierno durante la pandemia del 2020, reprimió de una manera brutal al país en octubre del 2019, después se burló de los acuerdos llevados a cabo con la CONAIE y con el país, un asco de tipo, un asco de gobernante, ya no importa, ya se fue, ya. Se acabó políticamente, el tipo no existe, el tipo no entrará ni en la historia, es más, si algún comedido llega a ser presidente y baja el cuadro de Moreno del Salón Amarillo, no pasa nada, ni con el cuadro ahí, ni con el cuadro fuera de ahí. Entra en la línea de los presidentes que nos causaron mucho daño y que, si yo le digo ahora 3 o 4, usted no se acuerda ni quiénes fueron. Entre ellos, los presidentes del Ecuador de 1859, Franco, Robles, no saben, ni usted ni el Ecuador tiene por qué saber, porque la memoria histórica es para los historiadores y la memoria política es para quienes padecen los gobiernos en el acto. Entonces, siendo Moreno nada, este caso es un tema estrictamente judicial. Y dentro de lo judicial, me parece a mí que también interviene mucho, no quiero ser conspiranoico, pero hay una noticia que se relaciona con el retiro de visas del gobierno americano a ciertos actores del caso Sinohydro. Entonces creo que esta movida política, que no me parece que es del todo orquestada por la fiscal, sino más bien con ciertas presiones de sus amigos de la embajada para tratar de distraer los focos de atención, falló. Es decir, si usted revisa las redes, el tema es el juicio político, el tema es el 8 de marzo, el tema es la movilización, el tema es la decisión de la Corte Constitucional. La medida cautelar que pudieran ponerle a Moreno pasó como ir y llover, porque Moreno no es nadie, Moreno nunca fue nadie, sino cuando pudo hacernos daño. Cuando dejó de hacernos daño, como le digo, será tarde o temprano carne de penal. Pero, a ver, yo le decía, y esto ocurre justo, usted lo ha dicho muy bien, creo que con mucha certeza, son fuegos artificiales que pueden resultar necesarios, ¿no? Para tratar de distraer la atención de la opinión pública. Porque el gobierno de Lasso y el propio presidente Lasso está atravesando un momento muy crítico, probablemente el más crítico de todo su periodo o de lo que va de su periodo, porque este intento de juicio político llega después de haber perdido las elecciones de una forma inmisericordia, ¿no? Pierdes toda la elección en territorio, tu aliado principal, que es el Partido Social Cristiano, pierde Guayaquil y Guayas, que podía haber sido como tu bastión en donde podías ir a refugiarte, como lo hizo Moreno también en 2019, pero pierdes también la consulta popular, y después de toda esa derrota electoral democrática, viene esto, ¿no? Una asamblea que a palos de ciegos también has llegado a lo del día sábado, porque pasamos de la traición a la patria, del querer procesarlo hasta por incapacidad mental, a pretender ya proponer algo más serio, y lo que usted decía, yo coincido totalmente con lo que usted manifestaba en sus redes sociales, doctor, cuando hay indicios de temas de corrupción, ¿para qué estarle buscando la quinta pata al gato? ¿Cómo está la situación actual del presidente Lasso, del gobierno en general? Y también saber desde su perspectiva, usted lo conoció, lo trató como legislador, me parece, no sé si es que coincidieron o no, con Henry Cucalón, me parece que ya no, ¿no? Sí coincidió en el primer mandato de Cucalón. Ver cuál es, a su criterio también, el rol que está desempeñando Cucalón tratando de convertirse en este momento en apagafuegos, ¿no? Empecemos por el último. Yo le conozco a Henry, lo diré las veces que sean necesarias, es un señor, es un caballero, pero creo que cometió un terrible error al aceptar el Ministerio de Gobierno de Lasso. No soy yo que he hecho política y como todo político he cometido errores quien termine juzgando la conducta de otro político, sino es una opinión personal. ¿Por qué?
Porque termina siendo ministro de un gobierno que denosta, que insulta a uno de sus mejores amigos y a uno de sus mejores sponsors políticos, me refiero a Jaime Nebot, en relación a Henry Cucalón. Henry Cucalón le debe mucho de su carrera política al Partido Social Cristiano y a Jaime Nebot. Entonces, no ha de ser cómodo, no ha de ser nada cómodo ser ministro de un gobierno cuyo presidente le insulta cada que puede y en las condiciones en las que puede a Jaime Nebot. Eso desde el punto de vista, digamos que de la estética política. Y desde el punto de vista ya de la actuación de Henry Cucalón, me parece que Henry está cometiendo un error. Henry está atrapado en la retórica política. Henry está refrescando la lista de adjetivos calificativos que se aprendió en el colegio. Y es un hombre de buena retórica. Alguna vez en la asamblea, cuando nos salíamos de una sesión del pleno y el hecho político era salirse de la sesión, Henry me decía, no, Ramiro, voy a hablar para las actas. Si quieres hablar para las actas, habla para las actas. Entonces, él permanentemente habla para el bronce, para las actas, para la historia. Es muy retórico, pero nadie revisa las actas. Generalmente las personas no hablamos para el bronce y la historia registra los hechos políticos, muy pocos discuten. Los hechos políticos. Y el hecho político que va a registrar la historia relacionado con el gobierno de Lasso es su derrumbamiento, que empieza en junio del 22, donde debió aplicarse el artículo 130 de la Constitución, que continúa el deterioro en el momento en el que incumple los acuerdos de la CONAIE, y luego el juicio político que busca su destitución, pasando por una revocatoria de facto de su mandato el 5 de febrero del 2023. Entonces, Lasso es un gobierno al que la historia le está empujando mediante hechos políticos a que se vaya porque es inepto, porque es corrupto, porque es ineficiente, porque es mentiroso, por todo lo que ya hemos hablado. Pero la historia le está empujando. Le empujó en junio del 22, donde faltaron precisamente los votos socialcristianos y los votos de Pachacuti. No sé si en junio del 22 Henry Cucalón, el actual ministro de Gobierno, haya sido socialcristiano o no todavía, pero en junio faltaron esos votos. El 5 de febrero del 2023 el pueblo ecuatoriano fue contundente, absolutamente claro, le gritó en la cara al gobierno: tienes que largar. Perdió las 8 preguntas con un margen altísimo. Y también le dijo al Partido Social Cristiano: aléjate del gobierno. Y hoy, en el fin de semana pasado, el sábado, en el juicio político, terminan habiendo 104 legisladores que votan a favor del juicio político. Entonces, el hecho político es que la historia, este proceso histórico, le está expulsando a Lasso de la presidencia de la República. Y la Corte Constitucional debería entender ese hecho político desde su rol, que es el mero rol de revisar la formalidad de los requisitos del juicio político y admitir a trámite para que la Asamblea termine su labor. Me parece que en ese contexto, Henry Cucalón no sabe leer el hecho político, no porque no pueda, sino porque él está perdido en la retórica. O sea, él está perdido en calificar las cosas, el sainete, el mamotreto, la tontería, el disparate, todos los adjetivos que se le ocurran. Está perdido en la retórica, porque también se ancla un proceso político en el cual él se forma, donde la retórica de pronto tenía algún valor, la frase lapidaria. No. Claro, la oratoria. Cuando la retórica es superada por la ineptitud absoluta de un gobierno, Henry Cucalón podrá decir lo que quiera, que él va a ser revolcado junto con el gobierno por la ola histórica que busca la expulsión del gobierno de Lasso del poder. Doctor, el gobierno y el ministro, el presidente de la República y el ministro Cucalón, el ministro de Gobierno, han reaccionado a la aprobación de este informe en la Asamblea Nacional y han dicho que el mismo carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. Y esta mañana el ministro Cucalón ha señalado que si no sabe, no puede adelantar el contenido del juicio político, pero que si se lo plantea de acuerdo a lo que dice el informe de la Comisión Ocasional, les van a facilitar enormemente el trabajo, porque aquí, después de que bailaron, dice, entre causales y acomodaron causales, entre otras cosas, pusieron comisión por omisión, no existen delito contra la administración pública. De entrada les digo que están perdidos, dice el ministro Cucalón. Contemos los adjetivos. Espero que alguien en producción tengan ustedes y cuenten los adjetivos y las metáforas y los símiles y las descalificaciones que usa en menos de 30 segundos el ministro de Gobierno. O sea, es una máquina de producir adjetivos, pero no se refiere en absoluto, por ejemplo, a cherres,
a Danilo Carrera, a las coimas que se cobraban en las empresas públicas, a los $300.000 para Danilo, a las empresas albanesas abiertas inmediatamente y cedidas, a empresas albanesas abiertas por tipos albaneses perseguidos por narcotráfico, vinculados pues a políticos del gobierno. Ahí Cucalón se olvida de los adjetivos, claro, porque hay que analizar hechos, no adjetivos. Le repito, me parece a mí que la retórica le está superando y creo que debe ser menos alburero, como dicen los mexicanos, es decir, tratar de concentrarse un poco más en los hechos y entender que estos hechos son gravísimos y que, a ver, si Cucalón fuera un buen ministro de gobierno, en realidad, que tiene las aptitudes para hacerlo, pero si no estuviera extraviado en este tema de la gramática, ¿no? de ser el rey del adjetivo, le diría al presidente: convoque a la muerte cruzada, presidente, hoy. Convoque a la muerte cruzada. Se queda gobernando usted 6 meses, lo que se tarde en las elecciones. Podemos planear un gobierno, un candidato afín al gobierno, pero se acabó. Si Henry Cucalón es un buen gran visir, ¿sí? Un buen gran visir, le diría a su señor, el presidente: vea, muerte cruzada y anticipación. Porque si no le van a echar por juicio político. Creo que va a ser el primer presidente de la historia del Ecuador echado por juicio político. Pero mientras Cucalón no analice los hechos y siga extraviado en este protocolo verbal en el que se ha metido en enfrentamientos con el resto de poderes del Estado, no lo va a decir, pues va a seguir descalificando y usando el diccionario de la Real Academia de la Lengua hasta que se le acaben los objetivos. Pero ¿qué pasa si en este proceso, si se presenta ya la acusación constitucional, alguien embandera este proceso y continúa, se califica en el CAL y pasa a la Corte Constitucional, la Corte lo salva? Vendrá la revocatoria del mandato, que está por resolverse en 30 días, y que ya han asignado en el contencioso electoral quien se haga cargo del tema. Vendrá la movilización nacional, porque eso es algo que no puede dejar de producirse frente a una negativa institucional para rechazar, como le digo, este proceso histórico que busca de todas maneras salvarle al Ecuador de un presidente absolutamente inepto y un gobierno muy corrupto. Y de todos modos nos encontraremos a 500 metros o a 1000 metros después de la convulsión nacional, después de que haya la revocatoria del mandato ya recogiendo firmas, otra vez nos encontraremos con la Asamblea. Porque la Asamblea es la única que puede decirle a Lazo: chao. Y la Asamblea, recuerden ustedes que en junio del 2022 tuvo 80 votos y hoy tiene 104. Entonces me parece a mí, mire, antes se usaba un término para definir el derecho constitucional. Era derecho político y constitucional. Es decir, el derecho constitucional no deja de tener valoración, en absoluto. Y me parece a mí que la valoración de la Corte, más allá de que el derecho constitucional ha evolucionado muchísimo, pero la valoración de la Corte no puede dejar de ser también política en función del momento que vive el país y darle responsablemente una válvula institucional para que se recomponga el orden constitucional y el orden institucional en el Ecuador. Si la Corte se enreda en los tecnicismos o en los adjetivos de Cucalón, porque también quiere probar cuánto sabe de adjetivos y de adverbios, entonces sencillamente pasará lo que tiene que pasar: que el pueblo archive a la Corte, que el pueblo archive a la Asamblea y termine habiendo una gran movilización nacional, que no quiero, porque el pueblo pone los muertos, porque el pueblo pone los heridos, porque hay una policía criminal y represiva que funciona con lógica de cartel, porque hay organizaciones criminales que pueden infiltrarse en las movilizaciones populares. No quiero llegar a eso. Por eso la Corte Constitucional debe obrar con criterio y admitir el proceso a juicio político del presidente. Esto último que acaba de decir el doctor Aguilar me parece a mí que es tan importante, porque si bien la Corte Constitucional es un organismo técnico, no puede desentenderse del ambiente político que vive el país. Y ya decía el doctor Aguilar hace segundos nada más, una de las salidas que queda es primero la revocatoria, que también toma su tiempo y hay trámites y procedimientos que cumplir, pero otra es las calles. Pues yo no sé si en este país haya alguien que quiera un nuevo derramamiento de sangre como el de junio del 2022 o el de octubre del 2019. Entonces la Corte Constitucional también tendrá que ser consciente de lo que podría evitar si es que da lugar a que esto proceda. Ahora, yo quisiera primero digamos, hacer un poco de memoria. Cucalón ya usó adjetivos. A Luque le dijo corrupto y a Cherres le dijo lacra.
¿no? En una entrevista, por lo que decía el doctor Aguilar, así que ya uso adjetivos con ellos también, ¿no? Corrupto y lacra. Es el rey del adjetivo, Henry es el rey del adjetivo, no hay quien le gane, es el Mr. Adjetivo, es Mr. Adjetivo. Ahora, yo sí quisiera, digamos, con la lucidez que siempre le caracteriza a Ramiro Aguilar, que nos diga cuál es la diferencia entre un procedimiento y un juicio ordinario y un procedimiento y un juicio político, porque acá Stalin Raza el viernes anterior nos dijo que cuando pasean a todos estos abogados que lucen anteojos redondos con corbatas de diseñador y mancuernas en todos los noticieros de televisión de este país y radios, quieren imponer la juristocracia, decía Stalin Raza, ¿no? Y quieren hacernos creer que este es un procedimiento penal, civil, administrativo, cuando esto es un tema político. A propósito de lo que mencionaba Licenia, doctor Aguilar, y también quisiera un comentario suyo con respecto de las patinadas que se pegó la Asamblea, el tema de la traición a la patria y esto de querer declararle incapaz mental también a Lasso cuando el tema de la corrupción está ahí sobre la mesa. Comisión por omisión, ¿se puede o no se puede aplicar esto cuando se trata de un procedimiento político? La responsabilidad política, mi querido Alexis y Licenia, hay que entenderla como concepto. Es decir, el juicio político busca establecer responsabilidad política. El juicio penal busca establecer responsabilidad penal. El juicio penal hay que esperar sentencias, hay que esperar pruebas. El juicio civil busca establecer responsabilidades civiles. Estoy hablando medio perogrulamente, pero un poco para diferenciar, ¿cierto? El Parlamento, una asamblea, lo que busca es establecer un juicio de valor sobre el comportamiento de los dignatarios frente a las responsabilidades que les son asignadas. Esa es la esencia del juicio político, una validación del comportamiento del funcionario versus la responsabilidad que le son asignadas. Por eso la apreciación de la responsabilidad política abre un foco mayor respecto de qué debe entenderse por mal comportamiento o buen comportamiento en función de lo que se busca, que es el buen gobierno. En el caso de Lasso, ¿es lógico que sostenga a su cuñado cerca de las esferas del gobierno? ¿Es lógico que su cuñado haya servido como agente intermediario para colocar ministros, como el caso de Manzano? ¿Es lógico que Cherres, es amigo y operador de Danilo Carrera, ha cobrado dinero para conseguir cargos públicos? No se olviden de las declaraciones de la prima de la señora Romo, que estaba repartiéndose ahí un billetón de un contrato en Petroecuador. No se olviden de las declaraciones de otro ñato que estaba diciendo que en Flopega había que conseguir unos $300,000 para Danilo. ¿Quién es Danilo? Las aduanas, ¿no? ¿Qué pasaba en las aduanas? Correcto. Entonces, a ver, el cuñado no es cuñado, Danilo Carrera no es cuñado suyo, Alexis no es cuñado de Licenia, no es cuñado mío, es cuñado de Lasso. Y Lasso no es cualquier persona, Lasso es el presidente de la República. Cuando ese link se establece, y ocurre que además Carrera ha sido el link para vincularse con empresas de origen narco-albanesas, entonces, y usted valora el comportamiento del presidente versus sus responsabilidades, responsabilidad política al 100%, que concluye sin quemar las neuronas, es decir, sin sobrerevolucionar el cerebro, ¿qué concluye? Que el gobierno de Lasso es un gobierno corrupto. Y siendo un gobierno corrupto, entonces tiene que ser enjuiciado por la causal segunda que establece la Constitución para el juicio político. No hay vueltas que darle. Lo otro, lo de la traición a la patria, los delitos contra la seguridad del Estado. Bueno, la traición a la patria es una locura. Los delitos contra la seguridad del Estado, por el hecho de que las mafias terminan poniendo en peligro la seguridad ciudadana en las calles, pero ya es estirar el resorte. Para mí, en mi opinión, la causal segunda es clarísima, absolutamente, en términos de responsabilidad política. Tan es así, Alexis y Licenia, que si ustedes revisan el texto de la Constitución dice no será necesario enjuiciamiento penal. Clarito. ¿Por qué no es necesario enjuiciamiento penal? Por lo que le digo, porque el foco de análisis de la responsabilidad política es mayor. Y por eso, desde sus raíces, el derecho constitucional no ha dejado jamás de ser un derecho político. Ahora, doctor, usted le decía que si el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, realmente estaría leyendo los hechos, debería recomendarle al presidente de la República la muerte cruzada.
en este momento se justifica constitucionalmente, hay los argumentos o los requisitos para convocar una muerte cruzada? Pues el presidente puede hacerlo, ¿no? El presidente puede hacerlo, la Corte Constitucional juega un mismo rol, es decir, de validación, pero la muerte cruzada fue creada siempre como una válvula de escape para estas crisis políticas, desde el 2008, pero no se la ha puesto en práctica. Y creo yo que, le repito, si Cucalón y el resto del gobierno estuvieran leyendo correctamente el hecho político, no el lenguaje político, el hecho político, el decreto de muerte cruzada debería estar firmado el pacto. Y el Ecuador ya elecciones presidenciales anticipadas en 6 meses. Para un presidente de transición que termine el periodo, con legitimidad. Eso es lo que debería ocurrir. Porque lo demás es, le digo, negarse a reconocer el hecho histórico que es la precipitación hacia el abismo del país y del gobierno. Para cerrar, doctor Aguilar, el día sábado, pasadas las 17 horas, el presidente Lasso subió a sus redes sociales una carta que fue enviada a la Fiscal General del Estado. Y hay un párrafo, el tercero, que a mí me llama mucho la atención, en donde dice: he dispuesto que toda la función ejecutiva conteste con celeridad todo pedido de información que usted requiera en torno a la investigación que a esos efectos decidiese abrir. Y principal, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera Druet. ¿Está soltándole ya a su cuñado, o digamos con esta carta lo que está haciendo el presidente es tratando de un poco lavar su imagen? ¿Qué pretende con esto? Primero, ¿se acuerda usted que en una entrevista que le dio a Juan Carlos Calderón al aire no le dijo que le daba todos los accesos y libertades para que escriba otro libro con el impresentable de Zurita y que le abran los archivos, y mandó una carta a todo el mundo? Entonces, ya va tarde, ¿no? Porque de esa vaina acá pasaron meses. Y segundo, la Fiscalía no necesita la carta de Lasso. Es decir, la Fiscalía tiene todas las potestades y todas las competencias constitucionales y legales para pedir a cualquiera la información que requiera. Entonces, esa carta de Lasso también es parte de este ejercicio retórico, quizá la redactó el propio Henry, de este ejercicio retórico de querer salvar con palabras una cosa que en hechos es imposible salvar. Es como sentarse en un submarino que se está quedando sin aire, se está hundiendo, reunir a todos la tripulación y decir: a ver, tranquilos muchachos, que hay oxígeno. No, compadre, no hay oxígeno, el marcador dice que no hay. No te preocupes, yo te digo que hay. Pues con palabras ni se sobrevive, ni se solucionan los problemas, cuando los hechos, básicamente, es hacer reflotar el submarino, y eso es imposible en las condiciones históricas. Doctor Aguilar, si es que la Corte Constitucional califica el procedimiento, se vuelve esto al CAL, el CAL lo remite a la Comisión de Fiscalización y da paso al juicio político. Allí, ¿qué posibilidades tiene el presidente de la República, tomando en cuenta que quien preside esa comisión ha funcionado casi como un operador político del propio presidente de la República, ejerciendo una facultad de fiscalización a la carta? Allí, ¿qué podría pasar? ¿Él podría salvarle al presidente de la República en la Comisión de Fiscalización? Me refiero al legislador Villavicencio. Villavicencio se abstuvo, ¿no? O sea, Villavicencio no votó en contra del informe, pero tampoco votó a favor, se abstuvo. Entonces, como de Villavicencio se puede esperar cualquier cosa, yo apostaría a que le salve a Lasso si le ve a Lasso con 104 legisladores de encima. Me parece a mí que si es que el gobierno de Lasso depende de Villavicencio, es como un náufrago que está sosteniéndose en la rama de un árbol, igual caído en el mar. O sea, ya me está contagiando el Henry estas metáforas poéticas, pero para que vean a dónde nos lleva la discusión política. No, pues el que comía en Villavicencio es como estar sosteniendo en el aire, pero eso es no. Pero hemos visto, ¿no?, actuaciones similares en el sentido de que posterga, no convoca las sesiones, las dilata y finalmente genera problemas. Sí, pero 104 votos en el Pleno podría incluso destituir a Villavicencio, ¿no? Si es que se hace loco, así que no, por ahí no pasa la cosa. Los juicios políticos ya no se mueren en la Comisión de Fiscalización, tienen que sí o sí pasar al Pleno. Exactamente, así que no, eso no va a pasar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto y muy ilustrativo conversar con usted. Muy amable. Fuerte abrazo, doctor. El placer ha sido mío. Una linda mañana y una linda semana a todos. Gracias. Lo propio al doctor Ramiro Aguilar.